Clara Monteiro, 29 años, ojos verdes intensos y cabello castaño siempre recogido en un chongo mal hecho, llegó al pequeño pueblo de Sierra Blanca intentando escapar del eco de un grito que todavía llevaba en el pecho. Su última relación había sido un laberinto de abusos silenciosos, control disfrazado y noches lloradas en silencio. Ahora trabajaba como asistente en una biblioteca rural, un lugar con olor a papel viejo y ventanas siempre abiertas. Isen Blake, 36 años, era el tipo de hombre que parecía salido de una pintura antigua, alto, de hombros anchos, cabello castaño oscurecido por el sol y ojos de un azul frío. Vivía aislado en un rancho al pie de las montañas, dueño de tierras que abarcaban la mitad del condado, herencia de un padre severo y una madre que murió demasiado pronto. Isen no sonreía. No hablaba. No confiaba. Desde la trágica muerte de su prometida, 10 años atrás, había encerrado su corazón y jurado no volver a amar jamás. Sierra Blanca, con sus calles de tierra, noches estrelladas y mañanas cubiertas de neblina, era el reflejo perfecto de lo que ambos sentían, una calma forzada que escondía tormentas. Esa mañana, la neblina cubría las calles angostas del pueblo como un velo de silencio. El crujir de las ramas, el chirrido lejano de una portera y el canto tímido de un gallo se colaban entre las casas de madera deslavada. El olor a tierra mojada y café recién hecho se mezclaba con el frío que cortaba como un mal recuerdo. Para Clara Monteiro, era un tipo de silencio distinto al que conocía, no el que ahoga, sino el que permite respirar. Caminaba despacio por la vereda de piedras rumbo a la pequeña biblioteca, con el abrigo ligero apretado contra el pecho y los dedos helados. Cada paso parecía ligero y, al mismo tiempo, pesado. Ligero porque estaba lejos del apartamento oscuro donde aprendió a caminar de puntitas. Pesado porque todavía cargaba los ecos de un nombre gritado con rabia, las disculpas falsas, el miedo de hablar con el tono equivocado. Era una sobreviviente. Pero aún no sabía cómo vivir. En la biblioteca, el olor a papel viejo era un consuelo. Estantes bajos, cortinas floreadas, una tetera siempre sobre la estufa de leña. Trabajar ahí no era solo un empleo, era un refugio. Clara organizaba los libros con una precisión casi metódica, pero a veces su mirada se perdía por la ventana, observando las nubes subiendo desde las montañas como si trajeran promesas. Todavía soñaba con libertad. Y aún no sabía que estaba a punto de encontrar a alguien que, igual que ella, también vivía atrapado. A kilómetros de ahí, la tierra seca crujía bajo los cascos de los caballos. Isen Blake montaba a su favorito, Jasper, un alazán nervioso como él. El viento fuerte le golpeaba el rostro, y él lo recibía con los ojos abiertos. Era el único momento en que sentía algo parecido al control. En la silla, en campo abierto, el pasado parecía más lejano. Su casa, o mejor dicho, su fortaleza de soledad, se alzaba en lo alto de una colina. Una mansión de madera oscura, con ventanas grandes que rara vez abría y paredes cubiertas de cuadros polvorientos y muebles antiguos. Todo ahí olía a ausencia. Los pasillos hacían eco de recuerdos. Y cada rincón aún susurraba el nombre de Megan, la mujer que perdió de forma brutal, en el único accidente que no pudo evitar. Desde entonces, Isen se volvió piedra. No por frialdad, sino por supervivencia. Se alejó de los amigos, apartó a la familia y solo hablaba con los empleados del rancho cuando era absolutamente necesario. Sus ojos azules, intensos y profundos, siempre estaban cubiertos por una sombra difícil de descifrar. Había enterrado el amor junto con ella, 10 años atrás. Y juró que nunca más dejaría que alguien se acercara lo suficiente como para destruir lo que quedaba. Esa mañana, Clara leía un libro antiguo en el mostrador de la biblioteca, mientras la luz pálida del sol intentaba atravesar la neblina por la ventana. Sus dedos acariciaban el borde arrugado de la portada, distraída, cuando la puerta crujió. Era un señor con un sombrero gastado, que entregó una caja de donaciones. Mientras ella agradecía, notó por entre las rendijas, a un jinete solitario cruzando la calle principal, lentamente, como parte del paisaje. Lo observó como quien reconoce un espejo. Tenía el porte de alguien que no necesitaba a nadie, pero los hombros de quien ya lo había perdido todo. No sabía su nombre. Y él ni imaginaba que, en ese instante, ya estaba siendo escrito en su historia. La semana siguiente, el pueblito de Sierra Blanca se preparaba para la feria de otoño.
Calles decoradas con banderines rojos y naranjas, olor a manzana caramelizada mezclado con leña quemándose, y el sonido apagado de risas y charlas llenaban el aire. Clara caminaba despacio entre los puestos, atenta a los detalles, pero con el corazón distante. Sostenía la cámara antigua que había traído consigo desde la capital, como si fuera una extensión de su cuerpo. Fotografiarla hacía sentir que aún había belleza en el mundo. Y ese día, intentaba capturar pedacitos de alegría ajena, aunque la suya todavía estuviera en proceso de reconstrucción. Fue cuando se agachó para captar la imagen de una niña corriendo con un globo, que el destino decidió actuar. Un caballo relinchó fuerte detrás de ella. «Oye, cuidado». Una voz grave sonó cerca y firme. Ella se giró asustada justo cuando alguien chocó con su hombro, haciendo que la cámara cayera de sus manos. El golpe contra el suelo sonó dentro de ella como un disparo. No. Se arrodilló desesperada, tocando el equipo con dedos temblorosos. El lente estaba rajado. El visor roto. Como si algo dentro de ella también se hubiera quebrado. Lo siento. La misma voz sonó ahora más baja. No te vi ahí. Ella alzó la vista. Y entonces lo vio. Era el hombre del camino. El jinete. De cerca, parecía aún más imposible. Alto, cubierto por un abrigo de cuero envejecido, sombrero en la mano y ojos azules como el cielo de invierno. Pero fue la forma en que la miró lo que la hizo dudar, directa, firme, pero con algo escondido, como una disculpa que no sabía cómo decir. Fue un accidente, dijo él. Estaba tratando de controlar al caballo, se asustó con un globo. ¿Siempre es así? ¿Disculpas rápidas y luego desaparecen? La voz de Clara salió afilada. Odiaba sentirse vulnerable. Y esa cámara, era su única ancla. Isen la miró en silencio unos segundos, sin retroceder, pero sin confrontarla. «Puedo pagar la reparación», ofreció. Ella se puso de pie, con los ojos llenos de rabia y un toque de dolor. «¿Tienes dinero?» «Perfecto. Pero eso no compra lo que esta cámara representaba». Él no respondió. Solo la observó. Y, incluso en ese breve instante, algo se movió dentro de él. Ella no era como los demás. Ella lo enfrentaba. Con esos ojos verdes intensos y una presencia que lo desarmaba más de lo que le gustaba admitir. «Me llamo Isen Blake», dijo al fin, en un tono contenido. Clara no respondió. Solo lo miró con una mezcla de desafío y curiosidad. «Clara», murmuró, casi sin querer. Se quedaron ahí, en silencio, rodeados de risas, música y movimiento, como si el mundo entero hubiera frenado por un instante. La tensión entre ellos era palpable. Algo se había roto, la lente, el instante, pero también algo había comenzado ahí. Cuando Isen se alejó, montando de nuevo su caballo, Clara siguió en el mismo lugar, mirando la cámara dañada como quien sostiene los pedazos de algo que ya no sabe si quiere reparar o volver a empezar. Ella no lo sabía, pero ese hombre frío y distante volvería a la biblioteca días después. Y ese primer choque sería solo el comienzo. Clara no esperaba volver a verlo. En los días siguientes a la feria, se obligaba a olvidar al hombre de los ojos fríos y las disculpas cortantes. Pero él volvía a su memoria como una fotografía quemada en las orillas, pero aún nítida en el centro. Entonces, una tarde lluviosa de miércoles, el sonido grave de la campanilla en la puerta de la biblioteca la sacó de su concentración. Levantó la vista del libro y lo vio. Isen. Sin sombrero, con el cabello oscuro empapado por la lluvia y las botas dejando huellas de lodo en el suelo de madera. Sostenía un paquete sencillo entre las manos, envuelto en papel craft. ¿Vienes a devolver un libro?, preguntó ella, sin ocultar el sarcasmo. Él se acercó al mostrador despacio, dejando el paquete frente a ella. No. Vine a devolver lo que rompí. Clara lo miró con desconfianza, desatando el papel lentamente. Sus dedos temblaban levemente al ver la cámara, reparada. Con un lente nuevo, visor reemplazado y hasta la correa restaurada. ¿Cómo? Tengo un conocido en Memphis. La envié esa misma noche. Pensé que podría ayudarte.
Ella lo miró en silencio. No estaba acostumbrada a gentilezas sin segundas intenciones. Y por un segundo, sintió rabia de la parte de ella que quería sonreír. No tenías por qué. Lo sé. Se instaló entre ellos un silencio extraño. No incómodo, sino lleno de capas no dichas. La lluvia golpeaba las ventanas como una banda sonora discreta, y el aroma a té de manzanilla llenaba el aire. ¿Quieres un café?, preguntó ella, bajando la mirada. Isen dudó. Luego asintió. Desde ese día, las visitas se volvieron frecuentes. A veces traía libros antiguos para donar. Otras, solo aparecía con excusas mal formuladas, como preguntar por un título que ni parecía estar buscando de verdad. No hablaba mucho, pero observaba. Y con el tiempo, Clara empezó a notar los detalles, como siempre se colocaba junto a la ventana, cómo jugaba con los dedos cuando se sentía incómodo, cómo evitaba cualquier conversación sobre el pasado. Ella también se dejaba ver. Mostraba su gusto por la literatura de misterio, contaba pequeñas historias de su infancia, compartía silencios. Había una especie de paz inquietante entre ellos. Como si ambos supieran que estaban pisando terreno frágil. Una noche, la tormenta llegó más fuerte de lo normal. Clara aún estaba en la biblioteca, organizando libros atrasados, cuando la luz se fue. Tomó su celular, pero no tenía señal. Fue hacia la puerta, pero el viento la empujó de vuelta con fuerza. Clara. La voz de Isen resonó desde afuera. Lo vio, empapado, corriendo con dificultad hasta la entrada. Traía un abrigo extra y una expresión tensa. La radio dijo que el río podría subir. Pensé que era mejor venir por ti. Ella dudó. Estaba acostumbrada a arreglársela sola. Pero algo en la urgencia de él rompió su resistencia. Gracias, dijo, aceptando el abrigo y el gesto. De regreso, dentro del viejo jeep de él, el silencio era denso. El camino estaba mojado, las llantas resbalaban, y los faros solo iluminaban la niebla al frente. ¿Por qué te importo?, preguntó Clara, incapaz de guardárselo por más tiempo. Isen apretó el volante. Respiró hondo. Porque, me recuerdas algo que creí haber olvidado. Lo que es, sentir. Ella giró el rostro, mirándolo. Los ojos de él estaban clavados en el camino, pero algo dentro de él se rompía. ¿Y eso te da miedo?, preguntó ella en voz baja. Me asusta tanto, que cada vez que te veo sonreír, pienso en desaparecer. Clara no respondió. Pero supo, en ese momento, que no era la única tratando de luchar contra fantasmas. Pasaron esa noche en casa de él, por seguridad. Isen la dejó en la habitación de huéspedes, pero no durmió. Se quedó sentado frente a la chimenea, la mente en guerra. Clara, en la habitación de al lado, miraba el techo y escuchaba el sonido lejano de pasos en la casa. Por primera vez en mucho tiempo, no sentía miedo, sentía nostalgia de algo que aún no había ocurrido. La cercanía entre ellos era lenta. Dolorosa. Pero real. Y como todo amor nacido del trauma, cargaba dentro de sí la promesa de sanación y el riesgo de la destrucción. Los días en Serra Branca empezaron a cambiar. La gente comentaba, en voz baja, con curiosidad, cómo el viejo vaquero Blake aparecía con frecuencia en la biblioteca. Como Clara sonreía diferente cuando él estaba cerca. Y como él, aunque callado, se quedaba más tiempo del necesario, sentado en silencio, observando. Pero nadie veía lo que ocurría dentro de ellos. Como cada mirada se alargaba, como cada roce accidental dejaba marcas invisibles. Aún no se habían besado. No hablaban de sentimientos. Pero todo en sus gestos gritaba. Hasta que llegó el día de la exposición de fotos en la plaza. Clara había sido invitada a presentar su trabajo, Retratos del pueblo, de la naturaleza alrededor y, en secreto, de Isen. Él no lo sabía. Ella lo fotografiaba desde lejos, de espaldas, con la luz del atardecer recortando su silueta. Así era como lo veía, una sombra que brillaba por dentro. La noche de la exposición, Isen llegó más tarde. Estaba más arreglado de lo normal, camisa limpia, barba afeitada, sombrero en las manos. Pero cuando llegó,
Clara ya estaba rodeada de gente. Y entre ellos, un rostro que Isen no conocía, Lucas, un fotógrafo de un pueblo vecino, joven, sonriente, espontáneo. Lucas tocaba el brazo de Clara con familiaridad. Reía alto, elogiaba sus fotos, especialmente los retratos, los de Isen. Elogiaba sin saber que hablaba del hombre que los observaba a distancia, en silencio, con la mandíbula apretada y el pecho encogido de forma casi infantil. Tienes una mirada sensible, Clara. La forma en que capturaste a este hombre, se siente que conoces cada uno de sus silencios, dijo Lucas, señalando una de las fotos. Ella rió, sin notar a Isen a pocos metros. Tal vez si lo conozca, respondió, suave. Aquello fue como un golpe. Isen se dio la vuelta antes de que ella lo viera. Caminó hasta el jeep, ignorando los saludos, con los puños cerrados. Clara no lo encontró sino 3 días después. Tocó con fuerza la puerta de la hacienda, ya sin paciencia. Desapareciste, dijo sin esperar invitación. Entró, empapada por la lluvia ligera que caía. Isen estaba en el establo, cepillando uno de los caballos. Ni siquiera la miró. Tenía cosas que hacer. Mentira, se acercó. Huiste. Él soltó el cepillo al suelo, el sonido seco resonando en el espacio de madera. ¿Huir? ¿De qué, Clara? ¿De ti? No. De sentir. De ser lo suficientemente hombre para admitir que te importo. Los ojos de él ardían. Todo su cuerpo estaba tenso. ¿Qué quieres que diga? ¿Qué sentí rabia al ver a ese fotógrafo tocándote? ¿Qué quise sacarlo de ahí a empujones? ¿Qué pasé toda la noche imaginándote riendo con él de esa forma? Clara dio un paso al frente. ¿Y por qué no dijiste nada? Porque no soy bueno en esto. Porque cada vez que me apego a alguien, lo pierdo. A mi madre. A mi padre. A la mujer que iba a ser mi esposa. Todas las veces que amé, perdí. Y ahora, tú apareces con esa boca afilada, esa mirada que me ve como nadie, y no sé qué hacer con eso. Ella respiró hondo, con la voz temblorosa. Y yo pasé años oyendo que era difícil de amar. Que nadie me soportaría. Que mi silencio era una carga. Estoy aquí, Isen, desnudándome por dentro. Y tú me empujas con ese miedo. Pero yo también tengo miedo. Yo también no sé qué hacer con lo que siento por ti. Él la miró, por fin. Los ojos húmedos. Clara estaba ahí, entera, desarmada, empapada de lluvia y de verdad. ¿Sientes? Preguntó él, casi sin voz. Lo siento todo, susurró ella. Entonces, él avanzó. Sin más palabras. Su boca encontró la de ella con urgencia, con rabia, con ternura sofocada por demasiado tiempo. Fue un beso como promesa y confesión al mismo tiempo. Se quedaron ahí, entre caballos y olor a heno, como dos sobrevivientes que por fin entendieron que tal vez, ya no tengan que luchar solos. Pero el miedo no se había ido. La herida seguía abierta. El amor había sido confesado, pero el orgullo, la inseguridad y el pasado, aún estaban entre ellos. Y eso haría que, a la mañana siguiente, un mensaje inesperado en el celular de Clara amenazara con destruirlo todo otra vez. El beso de la noche anterior aún vivía en los labios de Clara cuando despertó a la mañana siguiente, sola en la habitación de huéspedes de la casa de Isen. Había algo en su pecho, una mezcla de esperanza y miedo. Pero sonrió. Por primera vez en años, despertó sintiendo paz. Se levantó despacio, cruzó el pasillo, pero la casa estaba en silencio. Isen no estaba. Solo había un papel sobre la mesa. Regreso en unas horas. Cuida la casa como si fuera tuya. Ella rozó el papel con los dedos, sintiendo la letra firme y desordenada de él. Pero el momento suave se rompió cuando su celular vibró en la bolsa. Un mensaje. De Augusto. Te busqué por todas partes. ¿Ese vaquero sabe quién eras con nosotros? ¿O solo conoce la versión que inventaste en ese rincón del mundo? Clara se congeló. El nombre que no había visto en casi un año.
El hombre que la había mantenido presa, manipulada, silenciada. El pasado que luchaba por olvidar y que ahora resurgía. Sucio, cruel, amenazante. En ese mismo momento, otro número desconocido llamó. No contestó. Pero lo sabía, Augusto sabía dónde estaba. Horas después, Isen entró en la casa y encontró a Clara empacando algunas cosas en una mochila pequeña. ¿Qué está pasando?, preguntó, con los ojos entrecerrados, confundido. Ella no pudo mirarlo. Tengo que irme. Es lo mejor. Clara, no. Dime qué pasó. Ella tragó saliva. No lo entiendes. Hay cosas sobre mí que no sabes. Un hombre, que me hizo daño. Y ahora sabe dónde estoy. Si me quedo, podría venir hasta aquí. Y yo, no puedo permitir que eso pase. ¿Crees que dejaría que te tocara? Isen dio un paso adelante, la voz temblando de rabia. No se trata de fuerza, Isen. Se trata de todo lo que me quitó. Y no puedo volver a vivir con miedo. Ni arriesgar que alguien a quien amo sufra por mi culpa. Y ahí estaba. La palabra dicha. Libre. Cruda. Te amo. Isen se detuvo. Aquello lo atravesó más hondo que cualquier golpe. Pero ella ya le daba la espalda, con lágrimas en los ojos, saliendo por la puerta con el alma hecha pedazos. Pasaron 2 días. La ciudad se sentía más pequeña sin ella. Isen no aparecía en la biblioteca. No iba al mercado. Solo cabalgaba por los campos vacíos, intentando no enloquecer con el silencio que ella había dejado. Fue entonces cuando tomó una decisión. Agarró el jeep. Condujo hasta la ciudad vecina. Buscó a Lucas, el fotógrafo. Encontró el nombre de Augusto en los archivos de la policía. Descubrió más de lo que hubiera querido. Clara había denunciado a su expareja meses atrás, y él había desaparecido desde entonces. Era peligroso. Obsesivo. Pero Isen descubrió algo más. Ella no huía por cobardía, sino por valentía. Para proteger. Y por primera vez, supo lo que debía hacer. Esa misma noche, Clara acomodaba cajas en el cuartito de pensión donde se hospedaba en silencio. La lluvia golpeaba las tejas, y la ciudad se veía gris, sin alma. Cuando escuchó los golpes en la puerta, pensó que era la dueña del lugar. Pero era él. Empapado, con el sombrero en las manos, los ojos clavados en ella como si verla fuera su última oportunidad de respirar. Huiste porque creías que me estabas protegiendo. Pero estoy aquí para decirte que tú eres el lugar más seguro que he conocido. Clara abrió la boca, pero no pudo hablar. Te amo, Clara Monteiro. Y no importa si ese hombre vuelve, si el mundo se cae, yo estaré a tu lado. No por ser un héroe, sino porque tú me devolviste la vida. Y no voy a perder eso. Ella se acercó, despacio. Ya lloraba. Viniste por mí. Porque ahora soy yo quien te protege. ¿Quién se queda? ¿Quién lucha? Ella cayó en sus brazos. No como alguien débil, sino como quien, al fin, puede descansar. Como quien ya no necesita esconderse. Semanas después, Isen construyó un pequeño taller de fotografía en el fondo del rancho. Clara inauguró ahí su primera exposición permanente, con fotos de la vida sencilla, caballos, cultivos, un hombre de ojos azules mirando al horizonte. Reían más. Dormían lado a lado. Se curaban juntos, pedazo a pedazo. Y en aquel porche de madera, una noche, bajo el cielo claro y estrellado, él se arrodilló. Sacó una cajita de madera oscura del bolsillo, y sin muchas palabras, solo la miró a los ojos. Quédate conmigo. No solo hoy. Para siempre. Clara sonrió, con lágrimas en los ojos. Siempre fuiste tú. Y en ese instante, bajo el silencio de la noche, supo que, por primera vez en mucho tiempo, estaba en casa. Clara se despierta temprano, aún envuelta por el silencio nocturno que gradualmente cede ante los tonos suaves del amanecer. Reposa al lado de Isen en el viejo columpio de madera del porche, las estrellas aún titilando sobre ellos.
Sus dedos entrelazados con los de él, susurra, todavía no puedo creer que me propusiste matrimonio aquí, bajo este cielo infinito. Isen sonríe, acariciando su rostro con la yema de los dedos, donde la luz del alba comienza a asomarse. Quiero cada amanecer a tu lado, Clara. Trajiste luz a esta casa, como la trajiste a mi vida. Ella le devuelve la sonrisa, sintiendo su corazón latir con fuerza. Una brisa suave sacude las hojas de los árboles, y el aroma de la tierra mojada los envuelve. Permanecen ahí un momento, envueltos en la tranquilidad de la mañana, saboreando el silencio cómodo de pertenecer el uno al otro. En los días siguientes, la realidad de vivir juntos se instala en gestos sencillos y cariñosos. Cada mañana trae un nuevo reto, pero los enfrentan juntos, paso a paso. Entre risas y esfuerzo, aprenden a ser un equipo que se apoya sin dudar. Al amanecer, Clara se levanta con el canto lejano de un gallo. Respira hondo, llenando sus pulmones con el aire fresco del campo. En la cocina rústica, observa a Isen encender el fuego de la estufa de leña, mientras el humo espeso sube lentamente, trayendo consigo el aroma amaderado. Percibe el perfume del café recién colado al acercarse a la mesa de madera desgastada. Isen sonríe al verla llegar en pijama floreado, el cabello alborotado por la larga noche de sueño. Ese gesto tan simple de ese hombre a su lado calienta el corazón de Clara. Isen sonríe, le ofrece una taza humeante y pregunta: «Buenos días, mi amor. ¿Dormiste bien?» Clara le devuelve la sonrisa. «Dormí como un bebé, muy bien». Acaricia las pequeñas flores de porcelana del plato mientras prueba el café, y el aroma intenso de los granos recién molidos, fuerte y ligeramente amargo, le arranca una sonrisa de satisfacción. Después del desayuno, salen a realizar las tareas del día, en completa sintonía. El sol ya brilla alto, anunciando otra jornada en la granja. Clara enfrenta la rutina de alimentar a los animales como una aventura nueva. Entre los cacareos de las gallinas y los mugidos lejanos de las vacas, recoge los huevos con manos aún temblorosas. Isen observa en silencio, listo para intervenir si hace falta. Clara duda, con una sonrisa insegura. ¿Hay algo mal con mi forma de hacerlo? Isen se acerca despacio y la abraza por la espalda, relajando su cuerpo contra el suyo. No, amor. Lo estás haciendo muy bien, la tranquiliza, acariciando sus costillas. Solo quería decirte que estoy orgulloso de ti. Clara esboza una sonrisa tímida entre sus manos, sintiendo el calor de sus brazos protectores y el olor a heno alrededor. Un escalofrío le recorre la espalda, en ese instante, entiende que cada tarea simple despierta memorias escondidas, como si el pasado susurrara historias de otro tiempo, de otra pareja que una vez sostuvo un hogar. Al caer la noche, Clara y Isen se acomodan en un sillón de mimbre bajo la luz titilante del quinqué. A lo lejos, suena una caracola marina desde la playa, recordándoles que el mar no está tan lejos. Clara se recuesta sobre el hombro de Isen y suspira. Después de un rato en silencio, murmura: «Todavía extraño todo lo que dejé atrás, Isen». Él guarda silencio un momento, como si ordenara las palabras en su pecho. Luego responde: «Lo entiendo. Yo también cargo con fantasmas del pasado». «¿Fantasmas?», pregunta ella, mirándolo de reojo. «Perdí muchas cosas en la vida, Clara. Personas que amaba. Tengo miedo de perderte también». Él aprieta su mano con fuerza y hunde el rostro en su cabello oscuro. «Pero tú no tienes que tener miedo. Aprendí que el amor nos hace más fuertes». Clara cierra los ojos, y por un momento, el rostro de su ex aparece en su mente. Pero pronto desaparece al sentir los brazos de Isen envolviéndola en un abrazo fuerte. Ella susurra contra su pecho: «Estoy aquí, amor. Sé tú mi seguridad, como tú eres la mía». Al día siguiente, Clara despierta entre los primeros rayos de sol y el aroma de pan casero que llena el chalet. En la cocina modesta, trabaja la masa sobre la mesa de madera, sintiendo la textura suave de la harina entre los dedos. El calor del horno de barro calienta no solo el pan, sino también su corazón. En cada gesto tranquilo, percibe que ese hogar lejos de la ciudad se está convirtiendo en un verdadero refugio. Isen la observa de lejos, aprobando cada movimiento con orgullo. «Ese pan te está quedando mejor cada día, mi amor», dice él,
acercándose para besarle la frente y abrazarla por detrás con ternura. Clara ríe de felicidad, sintiendo como la dicha se le desborda en el pecho. Poco a poco, entiende que están convirtiendo los fantasmas del pasado en promesas de un futuro dulce y seguro. El cielo de aquella tarde parecía reflejar algo que Clara aún no sabía nombrar, cargado de nubes grises, como si una verdad antigua estuviera a punto de romper el silencio. Isen pasaba más tiempo en el granero, evitando conversaciones profundas, y sus ojos, que antes la miraban con calma, ahora se apartaban con prisa. Clara sintió el escalofrío antes del dolor. Estaba limpiando los armarios de la vieja sala de estar cuando encontró, al fondo de un cajón olvidado, una cajita de madera desgastada, cerrada con un lazo de cuero antiguo. Curiosa, y con el corazón inquieto, deshizo el nudo. Adentro, había una carta amarillenta, escrita a mano con caligrafía delicada. Al abrirla, el papel tembloroso reveló palabras que Clara tuvo que leer varias veces. Isen, dijiste que me amarías incluso después de todo, pero ahora que estoy embarazada, ya no puedo fingir que estoy segura aquí. Lo que hicimos fue un error. Me voy, y debes olvidar que existimos. Firmaba, Amelia. Clara sintió que las piernas le fallaban. Se dejó caer lentamente contra la pared hasta quedar sentada en el suelo frío de madera. Los ojos le ardían. Las palabras seguían resonando. ¿Embarazada? ¿Un hijo? ¿Un amor antiguo del que él nunca habló? Pasaron horas hasta que Isen regresó, cubierto de polvo y sudor. Al cruzar la puerta, vio a Clara sentada, la caja a un lado, la carta en las manos. ¿Me vas a explicar esto? Su voz era baja, pero cortante, como un susurro afilado. Isen se congeló. Sus ojos vacilaron entre la culpa y el miedo. Clara, yo, debí habértelo contado. Pero creí que los había perdido. Amelia desapareció. Nunca me respondió. La busqué durante años, hasta que enterré esa parte de mi vida. ¿Tienes un hijo? Su voz se quebró. No lo sé. Nunca lo supe con certeza. Ella no me dejó saber. Pero lo guardaste. Me lo escondiste. Me hiciste promesas, Isen, me pediste matrimonio. Él se arrodilló frente a ella, con los ojos azules llenos de lágrimas como nunca antes. No sabía cómo decírtelo. No quería que pensaras que mi corazón seguía en el pasado. Pero ahora eres tú, Clara. Solo tú. Te amo. Solo tú me devolviste la vida. Clara se levantó, temblorosa, y retrocedió un paso. Yo también te amo, Isen. Pero el amor necesita verdad. Confianza. Y ahora, no sé si puedo confiar. Ella salió, cruzando la terraza sin mirar atrás, dejando a Isen solo, con la carta en la mano y el pasado abierto de par en par frente a él. La lluvia empezó fina, como un susurro del cielo. Clara caminaba sin rumbo por el camino de tierra mojado, el abrigo apretado contra su cuerpo como si eso bastara para contener la tormenta que llevaba dentro. Cada paso sonaba pesado, como si su corazón se le escapara con cada respiración. No sabía a dónde ir, solo sabía que no podía quedarse. No ahora. No con ese dolor. En la terraza de la casa, Isen observaba cómo su figura se alejaba. Sus pies estaban pegados al suelo como raíces empapadas por la culpa. La carta seguía en su mano, arrugada, mojada por las primeras gotas. Pero lo que realmente lo empapaba era la desesperación. Corrió tras ella. Gritó su nombre. Clara. Ella no se detuvo. Solo cuando él la alcanzó, tocándole suavemente el hombro, ella volteó, esos ojos verdes que él tanto amaba, ahora oscuros, rotos. ¿Por qué viniste detrás de mí, Isen? Tuviste tantas oportunidades de ser honesto. Tantas. Pero elegiste el silencio. Elegiste ocultarlo. Él ya no intentó acercarse. Solo se quedó allí, quieto, empapado, respirando hondo. Tenía miedo. De perderte. De ver esa mirada que me estás dando ahora. Clara rió, una risa débil, casi cruel. Me perdiste en el momento en que decidiste mentir por amor.
Eso no es amor, Isen. Amar es desnudarse. Es confiar lo peor de ti en las manos del otro. Y tú no confiaste. El viento sopló más fuerte, levantando hojas mojadas, y entre ellos, se formó un silencio insoportable. Ella desvió la mirada y dijo, con la voz quebrada. Necesito un tiempo. Necesito pensar lejos de aquí. ¿Te vas a ir? Preguntó él, como si dijera, ¿también me vas a dejar? Ella dudó. El amor seguía allí. Era visible. Pero había demasiado dolor mezclado. Solo un tiempo. Tal vez para entender si lo que construimos es lo bastante fuerte como para sobrevivir a la verdad. Ella tocó su rostro por última vez, con dedos temblorosos y mojados por la lluvia. Luego se dio la vuelta y se fue. Isen se quedó parado en el camino, observando cómo la mujer que dio color a sus días se alejaba como una sombra entre la niebla. Dentro de él, solo quedó el eco de lo que pudo haberse dicho, y la certeza de que, si ella volvía, no escondería nada más. La primavera llegó a Serra Branca como una promesa susurrada, flores silvestres pintando los campos, brisa tibia atravesando las colinas, y el sonido lejano de los pájaros devolviendo vida a los días antes grises. Isen Blake mantenía la hacienda funcionando, pero su alma seguía suspendida, como si cada atardecer trajera la misma pregunta, ¿volverá hoy? No la buscó. No por orgullo, sino por respeto. Clara había pedido tiempo. Y él entendía, ahora, el valor de cada palabra dicha, y no dicha. Durante esos 2 meses, Isen revisó el pasado. Envió cartas a todos lados buscando a Amelia, contrató investigadores, hizo lo que debió haber hecho antes, enfrentarlo todo. Y lo descubrió. Descubrió que ella había muerto hacía 6 años en un hospital de otro estado. El hijo, había nacido. Un niño llamado Gabriel. Que ahora vivía con los abuelos maternos. Él sabía lo que tenía que hacer. Y lo hizo. Visitó al niño. Habló. Lloró. Y, poco a poco, sintió como ese peso antiguo comenzaba a disolverse. Era como si, al mirar a ese niño de ojos azules y sonrisa tímida, reencontrara la parte de sí mismo que había enterrado junto con el dolor. Estaba limpiando los armarios de la vieja sala de estar cuando encontró, al fondo de un cajón olvidado, una cajita de madera desgastada, cerrada con un lazo de cuero antiguo. Curiosa, y con el corazón inquieto, deshizo el nudo. Adentro, había una carta amarillenta, escrita a mano con caligrafía delicada. Al abrirla, el papel tembloroso reveló palabras que Clara tuvo que leer varias veces. Isen, dijiste que me amarías incluso después de todo, pero ahora que estoy embarazada, ya no puedo fingir que estoy segura aquí. Lo que hicimos fue un error. Me voy, y debes olvidar que existimos. Firmaba, Amelia. Clara sintió que las piernas le fallaban. Se dejó caer lentamente contra la pared hasta quedar sentada en el suelo frío de madera. Los ojos le ardían. Las palabras seguían resonando. ¿Embarazada? ¿Un hijo? ¿Un amor antiguo del que él nunca habló? Pasaron horas hasta que Isen regresó, cubierto de polvo y sudor. Al cruzar la puerta, vio a Clara sentada, la caja a un lado, la carta en las manos. ¿Me vas a explicar esto? Su voz era baja, pero cortante, como un susurro afilado. Isen se congeló. Sus ojos vacilaron entre la culpa y el miedo. Clara, yo, debí habértelo contado. Pero creí que los había perdido. Amelia desapareció. Nunca me respondió. La busqué durante años, hasta que enterré esa parte de mi vida. ¿Tienes un hijo? Su voz se quebró. No lo sé. Nunca lo supe con certeza. Ella no me dejó saber. Pero lo guardaste. Me lo escondiste. Me hiciste promesas, Isen, me pediste matrimonio. Él se arrodilló frente a ella, con los ojos azules llenos de lágrimas como nunca antes. No sabía cómo decírtelo. No quería que pensaras que mi corazón seguía en el pasado. Pero ahora eres tú, Clara. Solo tú. Te amo. Solo tú me devolviste la vida. Clara se levantó, temblorosa, y retrocedió un paso.
Yo también te amo, Isen. Pero el amor necesita verdad. Confianza. Y ahora, no sé si puedo confiar. Ella salió, cruzando la terraza sin mirar atrás, dejando a Isen solo, con la carta en la mano y el pasado abierto de par en par frente a él. La lluvia empezó fina, como un susurro del cielo. Clara caminaba sin rumbo por el camino de tierra mojado, el abrigo apretado contra su cuerpo como si eso bastara para contener la tormenta que llevaba dentro. Cada paso sonaba pesado, como si su corazón se le escapara con cada respiración. No sabía a dónde ir, solo sabía que no podía quedarse. No ahora. No con ese dolor. En la terraza de la casa, Isen observaba cómo su figura se alejaba. Sus pies estaban pegados al suelo como raíces empapadas por la culpa. La carta seguía en su mano, arrugada, mojada por las primeras gotas. Pero lo que realmente lo empapaba era la desesperación. Corrió tras ella. Gritó su nombre. Clara. Ella no se detuvo. Solo cuando él la alcanzó, tocándole suavemente el hombro, ella volteó, esos ojos verdes que él tanto amaba, ahora oscuros, rotos. ¿Por qué viniste detrás de mí, Isen? Tuviste tantas oportunidades de ser honesto. Tantas. Pero elegiste el silencio. Elegiste ocultarlo. Él ya no intentó acercarse. Solo se quedó allí, quieto, empapado, respirando hondo. Tenía miedo. De perderte. De ver esa mirada que me estás dando ahora. Clara rió, una risa débil, casi cruel. Me perdiste en el momento en que decidiste mentir por amor. Eso no es amor, Isen. Amar es desnudarse. Es confiar lo peor de ti en las manos del otro. Y tú no confiaste. El viento sopló más fuerte, levantando hojas mojadas, y entre ellos, se formó un silencio insoportable. Ella desvió la mirada y dijo, con la voz quebrada. Necesito un tiempo. Necesito pensar lejos de aquí. ¿Te vas a ir? Preguntó él, como si dijera, ¿también me vas a dejar? Ella dudó. El amor seguía allí. Era visible. Pero había demasiado dolor mezclado. Solo un tiempo. Tal vez para entender si lo que construimos es lo bastante fuerte como para sobrevivir a la verdad. Ella tocó su rostro por última vez, con dedos temblorosos y mojados por la lluvia. Luego se dio la vuelta y se fue. Isen se quedó parado en el camino, observando cómo la mujer que dio color a sus días se alejaba como una sombra entre la niebla. Dentro de él, solo quedó el eco de lo que pudo haberse dicho, y la certeza de que, si ella volvía, no escondería nada más. La primavera llegó a Serra Branca como una promesa susurrada, flores silvestres pintando los campos, brisa tibia atravesando las colinas, y el sonido lejano de los pájaros devolviendo vida a los días antes grises. Isen Blake mantenía la hacienda funcionando, pero su alma seguía suspendida, como si cada atardecer trajera la misma pregunta, ¿volverá hoy? No la buscó. No por orgullo, sino por respeto. Clara había pedido tiempo. Y él entendía, ahora, el valor de cada palabra dicha, y no dicha. Durante esos 2 meses, Isen revisó el pasado. Envió cartas a todos lados buscando a Amelia, contrató investigadores, hizo lo que debió haber hecho antes, enfrentarlo todo. Y lo descubrió. Descubrió que ella había muerto hacía 6 años en un hospital de otro estado. El hijo, había nacido. Un niño llamado Gabriel. Que ahora vivía con los abuelos maternos. Él sabía lo que tenía que hacer. Y lo hizo. Visitó al niño. Habló. Lloró. Y, poco a poco, sintió como ese peso antiguo comenzaba a disolverse. Era como si, al mirar a ese niño de ojos azules y sonrisa tímida, reencontrara la parte de sí mismo que había enterrado junto con el dolor. Pero nada de eso tenía sentido sin Clara. Aquella tarde de sábado, caminaba por la terraza, con la ropa sucia de tierra y perdido en pensamientos, cuando escuchó el sonido. Pasos. Se giró despacio, con miedo de creer. Pero ahí estaba ella. Clara. Vestido claro, cabello suelto, ojos llorosos. Llevaba en las manos una caja. Y en la mirada, algo entre dolor y esperanza.
Hola, dijo, con la voz temblorosa pero firme. Supe de ti. De todo lo que hiciste. De las visitas. De las cartas. De Gabriel. Isen intentó hablar, pero la emoción lo bloqueó. Solo pudo asentir. Yo también me equivoqué, Isen. Hice lo que más odiaba, huir. Cuando debí quedarme y escucharte. Pero necesitaba romper el eco de lo que vivía antes de ti. Necesitaba estar segura de que te elegía a ti, y no por miedo a perderte. Ella se acercó. Tocó su pecho, sintiendo el corazón acelerado bajo los dedos. Te amo. Pero no quiero solo un nuevo comienzo. Quiero un comienzo verdadero. Uno donde la verdad venga antes que el miedo. Y donde cada herida sea vista y cuidada, no escondida. Isen tomó su rostro entre las manos, con la delicadeza de quien sostiene algo sagrado. No prometo no fallar. Pero prometo no volver a callar. Prometo ser completo. Por ti. Por nosotros. Y, por él también, dijo, refiriéndose al hijo, con la voz quebrada. Clara sonrió, con los ojos llenos de lágrimas. Entonces seamos completos juntos. Él la besó ahí, bajo el atardecer, con sabor a tierra, a lluvia pasada y a renacimiento. Y en ese instante, Isen entendió, el amor verdadero no es el que evita el dolor, sino el que lo atraviesa y aún así elige quedarse. El campo estaba dorado por la luz del atardecer, y el sonido del viento hacía bailar las hojas de los árboles como testigos silenciosos de ese momento. Clara arreglaba la mesa de madera bajo el emparrado recién construido junto a la casa. El olor a pan de elote horneado venía desde la cocina, mezclado con el perfume suave de lavanda que siempre rociaba en las sábanas. La hacienda parecía otra, o tal vez eran ellos quienes habían cambiado tanto, que todo ahora tenía color. Isen venía del granero con las mangas remangadas, sonriendo de una forma que Clara no había visto en los primeros meses, no solo porque era feliz, sino porque estaba en paz. Y justo detrás de él, caminando con pasos pequeños, venía Gabriel. El niño de 9 años, ojos claros y desconfiados, llevaba una maceta de barro con un brote de girasol. Era el primer fin de semana que pasaría con su papá y, tímidamente, comenzaba a abrirse. Clara fue quien tuvo la idea de la cena al aire libre, entre flores y silencio, donde no hubiera presión, solo presencia. ¿Puedo plantar aquí?, preguntó Gabriel, señalando un rincón junto a la mesa. Isen se agachó a su lado. Claro que puedes, hijo. Este pedacito de tierra ahora es solo nuestro. Clara se acercó despacio y se agachó junto a ellos. ¿Quieres ayuda? Gabriel dudó un segundo, pero asintió. Cavaron juntos. Manos sucias de tierra, miradas que se cruzaban, pequeñas risas. Gabriel colocó el brote en el hoyo, y mientras lo cubría con tierra, dijo bajito. Mamá decía que los girasoles siempre buscan la luz. Isen tragó saliva. Puso la mano sobre el hombro de su hijo y miró a Clara. Tenía razón. Clara sonrió, con lágrimas en los ojos. Y a veces, la luz también nos busca a nosotros. Los tres se quedaron ahí, arrodillados frente al pequeño girasol. Una familia imperfecta, remendada por las pérdidas, pero unida por lo que decidieron construir, un amor que no niega el dolor, pero elige la sanación. El sol, en el horizonte, pintaba el cielo de naranja y rosa. Y por un instante, el tiempo pareció detenerse. En esa tierra, antes marcada por silencios y secretos, ahora crecía algo nuevo. Vivo. Eterno. 5 años después. El sol de la mañana se filtraba por las cortinas blancas de la terraza de la hacienda Blake. La casa, que antes parecía embrujada por silencios, ahora respiraba vida en cada rincón. Clara colocaba flores frescas en un jarrón sobre la mesa de la cocina, mientras reía con el cabello despeinado por unas manos pequeñas que acababan de intentar una emboscada con harina. Gabriel. Le voy a contar a tu papá. Amenazó en broma, riendo mientras se limpiaba la mejilla con el dorso de la mano. Gabriel, ahora con 14 años, más alto, con la voz empezando a cambiar, tenía el mismo brillo en los ojos que Isen solía esconder. Pero él sonreía más fácil. Amaba cocinar con Clara, aprender con Isen sobre la tierra,
y escribir historias en sus ratos libres. En la terraza, Isen observaba todo con un café en las manos y una sonrisa tranquila. Había envejecido un poco, canas en las sienes, líneas de expresión más marcadas, pero algo en su mirada era más joven que nunca. La hacienda prosperaba. No solo financieramente, sino en alma. Abrieron una pequeña posada rústica para viajeros y transformaron parte del campo en un espacio de agroecología. Clara ahora tenía una sala solo suya para fotografía y organizaba talleres de escritura con adolescentes del pueblo. Isen, que antes apenas hablaba, ahora era el conferencista más querido en las reuniones de la cooperativa. El amor entre ellos ya no era el fuego que consume, sino el calor que cobija. Aún discutían a veces. Aún había cicatrices. Pero sus manos, siempre entrelazadas, decían, te elijo, todos los días. Aquella tarde tenía un aroma agridulce de nostalgia. Clara acomodaba los equipos de fotografía en el campo florido detrás de la casa. Estaba preparando una sesión familiar, un pedido de Gabriel para conmemorar los 5 años desde el cambio de todo, como él decía. ¿Listo? Isen apareció con una camisa de mezclilla clara, un poco torpe. Pareces un vaquero de catálogo, bromeó ella. ¿Qué? ¿Eso fue un cumplido? Se acercó y le dio un beso en la frente. ¿Estás nerviosa? Un poco. Es más fácil tomarle fotos a los demás. Gabriel llegó poco después, con un sobre en la mano. Antes de que empecemos, quiero darles esto. Era una carta. Escrita a mano. Mamá. Papá. Ustedes me enseñaron que la familia no es la sangre, sino la elección. Que amar también es saber pedir perdón, y que tener valor es decir la verdad, aunque de miedo. Ustedes me salvaron sin siquiera saberlo. Y hoy, solo quería decir, gracias por elegirme. Y por nunca rendirse con ustedes mismos. Clara lloró en silencio. Isen se limpió los ojos y abrazó a los dos. La foto tomada ese día quedaría sobre la chimenea por décadas. 3 rostros. Un hogar entero dentro de un retrato. Esa noche, cuando la hacienda se quedaba en silencio, Clara y Isen se recostaban en la hamaca del porche, tomados de la mano, con la mirada en el cielo. ¿Todavía sueñas con ella? Preguntó Clara, sin dolor, solo con curiosidad. A veces. Pero ahora sonríe, ¿sabes? Ya no tiene esa mirada de despedida. Creo que encontró la paz. Y yo también. Clara apoyó la cabeza en su hombro. ¿Crees que nos equivocamos mucho? Todos los días. Pero amamos más de lo que nos equivocamos. Ella sonrió. ¿Prometes que si me pierdo otra vez, vas a venir a buscarme? Siempre, respondió él, mirándola a los ojos. Pero, Clara, tú eres mi hogar. No importa a dónde vayas, yo siempre estaré esperando en la puerta. La luna brilló con fuerza esa noche. Y si alguien ponía atención, podría jurar que la misma tierra susurraba un gracias por la sanación que allí floreció. Años después, cuando Gabriel ya era un hombre hecho y derecho, y la hacienda crecía bajo su mando, aún se hablaba de la fuerza de aquel amor. Clara, ya con canas y los ojos aún verdes, escribía cartas para las mujeres del pueblo sobre el valor, los nuevos comienzos y el amor maduro. Isen, con voz rasposa y paso más lento, todavía cuidaba los huertos con ternura. Y el girasol plantado años atrás seguía allí. Fuerte. Inclinándose siempre hacia la luz. Así como ellos. Destellos ella solo quería huir del pasado. Él juró no volver a amar. Pero cuando Clara llegó a la hacienda de Isen, 2 corazones rotos descubrieron que la sanación habita donde el amor insiste en quedarse. Una historia sobre secretos, nuevos comienzos y la fuerza del amor que florece incluso después del dolor. Girasol. Burbuja de diálogo, ¿te gustó esta historia emocionante? Campana, suscríbete al canal, deja tu like y comparte con quien crea que el amor verdadero puede sanar hasta las heridas más profundas. Corazón amarillo.